¿Qué tal? Buenas tardes. Primero, agradecer la invitación de los organizadores a este evento. Y para comenzar, antes de comenzar mi lectura, quisiera invitarlos e invitarlas a escuchar un breve medley para contextualizar un poco el trabajo que les voy a presentar luego. Por favor, vamos con el audio. No, no es ese audio. Sí, ese es el audio de Fabio. Hay que empezar de izquierda a derecha. Por ahí sí. Eso sí. Ahora sí vamos con el audio para contextualizar el trabajo. No marques las horas con el llanto de tus ojos. Una vez un gran rey para poder vivir así con cada espacio de tu cuerpo. acorralado entre mis lágrimas. Huele a peligro el solo hecho Con un amor que no es amor, que me hace daño. mi infiel luna, porque tú eres para mí las ganas de vivir mañana. Aquí protege todo el transporte, tenemos pistola, mujeres y fama. Es probable, aun cuando el bolero ya marcaba presencia en el país, que el desarrollo de la canción romántica en Chile sea posible visualizarlo con claridad a partir del disco que el bolerista Lucho Gatica edita junto a su hermano Arturo bajo el sello Odeón el año 1949. Con diversos artistas que continuaron esta senda, Sonia Miriam y Antonio Prieto entre ellos, la canción romántica local comenzará a nutrirse del cancionero latinoamericano y su principal vertiente, el bolero, formato que albergará indefectiblemente la dicotomía amor-desamor y que desde diversas sonoridades dará cuenta de un tema universal. De esta manera, a los artistas mencionados se suman desde lo acústico los nombres de Palmenia Pizarro y Ramón Aguilera, entre otros exponentes, quienes darán cuenta de una escena y una audiencia fortalecida por el auge de la industria discográfica en la década del 60. Señalemos que la canción romántica, en tanto estructura, respeta el formato tradicional, es decir, remite a una introducción seguida de una parte A que puede repetirse o pasar a una parte B que resuelve y conduce al estribillo, para luego volver a A y B o al estribillo que en general repite hasta una cadencia conclusiva o simplemente desaparecer en un fade out. Esta estructura requiere una construcción melódica con variaciones entre sus partes que da pie a los arreglos pertinentes. Lo anterior utiliza la partitura como medio de registro, como una forma de resguardar la idea original del compositor y las posibles variaciones que implica una versión. Esta forma de componer será especialmente importante en la canción tradicional, es decir, aquella que se hace acompañar por una orquesta. La versión acústica puede prescindir de los arreglos escritos, pero mantendrá la estructura, pues finalmente responde a parámetros dictados desde la industria. Cualquiera sea el caso, lo innegable es que melodías, progresiones armónicas y arreglos generan texturas, diversas capas narrativas susceptibles de ser analizadas. Respecto de la lírica, podemos encontrar dos líneas claramente definidas: la que evidencia un halo poético cercano al modernismo presente en la literatura de comienzo del siglo XX y aquella que tiene un mensaje directo, descarnado si se quiere, y que apela directamente a las emociones de quien escucha.
Esta última vertiente se aprecia mayormente en el bolero acústico y en la balada electrónica, considerada por muchos y a partir de esta particularidad como rock cebolla. Ejemplificamos ambas vertientes con los siguientes ejemplos. El primer ejemplo corresponde a la canción Historia de un amor, compuesta por Carlos Celeta Almarán en el año 1955. El segundo ejemplo corresponde al bolero Nuestro Juramento, compuesto por Benito de Jesús, aproximadamente el año 1955. El tercer ejemplo corresponde a la canción Cuatro Cirios, canción compuesta por Federico Baena aproximadamente el año 1950 y que en nuestro país fuera popularizada por el conjunto tocopillano Los Golpes, que es una expresión de lo que conocemos como rock cebolla. Como se puede apreciar, la lírica asociada a lo que denominamos bolero acústico y rock cebolla refiere a un amor dramático con un texto tensionante y que hace mención directa o metafóricamente a la muerte, mientras que el bolero tradicional se emparenta más bien con un dejo de nostalgia, no siendo su mensaje tan dramático, aun cuando se refiera a una pérdida o a un amor que aparece sublimado. La aparición del rock and roll y de la figura de Elvis Presley se dejará sentir en la escena local, puntualmente con el movimiento conocido como la Nueva Ola, mientras que los Beatles, en tanto formato de grupo, serán importantes para diversas agrupaciones que versionarán electrónicamente el bolero tradicional, pero que también aportarán con macizas composiciones al repertorio local y latinoamericano. Aun cuando la agrupación Los Dax da el puntapié inicial el año 1966 con la canción de Orlando Salinas, Porque te quiero, se considera a Los Ángeles Negros como los pioneros de un movimiento que también cuenta Los Cristales, Los Golpes, Capa Blanca y Los Galos, entre esta verdadera armada de lo que en su momento se denominó la canción cebolla, apelativo que intentaba denostar, sin mucho éxito, a un verdadero artefacto estético. La importancia de la balada electrónica es que instala y masifica sonoridades propias a partir del registro en el estudio de grabación, lo que permite apreciar las diferencias existentes entre las agrupaciones. La personalización de una estética sonora se hace posible gracias al uso del material musical y de una guarnición tecnológica y les permite colindar con otros estilos musicales como el funky y el rock. En consecuencia, la balada electrónica instala por primera y única vez la importancia del conjunto en la canción romántica, hasta ese momento y posteriormente casi privativa de la figura del solista. De igual forma, constituye un producto con características propias que lo hace exportable y con influencias en diversas agrupaciones latinoamericanas de la década del 90. La pausa en la industria que supuso el golpe militar de 1973 pronto redefine la escena de la canción romántica, devolviendo el protagonismo a la figura del solista. En este contexto cobra relevancia el nombre de Buddy Richard, cuyos orígenes se remontan a la década pasada y que es el protagonista del primer concierto de música popular grabado en directo en nuestro país el año 1969 por el técnico Fernando Mateo López para el sello RCA, y a partir del cual refuerza su capacidad como compositor. Sin embargo, será el nombre de Salo Reyes quien a fines de los años 70 comienza un ascendente camino hacia la figura del ídolo, con una sonoridad inicial que recrea la versión más popular desde el estudio de grabación con músicos provenientes de la fusión y el rock, llega a transformarse en un fenómeno de masas. Es Reyes quien lleva la versión más lacrimógena de la canción al escenario más importante de Chile, el Festival de Viña del Mar, y de Latinoamérica, por cierto, instancia negada incluso a sus antecesores y a quienes Reyes se identifica como influencia directa. Crea con esto y como efecto colateral de su éxito la masificación del concepto placer culpable, el que alude a disfrutar, en este caso un tipo de música, de manera privada. Es importante señalar que lentamente se dejará de hablar del cantante o la canción melódica, característica a la postre fundamental, pues remite a una forma de enfrentar la composición. Se hablará simplemente de canción romántica. En los años 80, y ya con el formato cassette como forma de producción, reproducción y consumo de música, y la televisión definitivamente encauzada como elemento de entretención, la canción romántica se afianzará en el formato solista y sus representantes obedecerán a las directrices del mercado. Digamos que a nivel internacional, los centros productores de música
Romántica, Francia, Italia y España principalmente ceden, al menos en Latinoamérica, para dejar el espacio a lo que el musicólogo chileno Daniel Parte señala como la miamización de la canción romántica. Esto es una sonoridad estandarizada que tiene la ciudad de Miami en Estados Unidos como centro de operaciones y donde las producciones discográficas suenan similares. Y a excepción de casos evidentes, resulta difícil identificar a quién las interpreta. Este fenómeno en otras latitudes se conocería como el efecto Luis Miguel. En este nuevo escenario, los arreglos con fuerte inspiración sinfónica presentes en las canciones que habían ocupado los primeros lugares del denominado sonido AM en la década anterior, dan paso a una arquitectura sonora pensada desde el mercado y en las posibilidades que entrega el sintetizador, instrumento clave en el paso del formato análogo al digital y verdadero fetiche de los estudios de grabación a partir de entonces, que muchas veces implicaría el reemplazo de músicos al tener bancos de sonido que emulaban ciertos timbres, entre ellos cuerdas, vientos, percusión y piano. Este podría considerarse probablemente el primer paso en la pérdida del sentido aurático de la canción romántica. Esta suerte de colonización sonora que dicta las pautas a nivel internacional alcanzaría el medio local, donde la figura indiscutida es Miriam Hernández, quien llega a trabajar con renombrados sesionistas como el percusionista estadounidense Vinny Colaiuta. También desde la cantautoría destacan los nombres de Pablo Herrera y Alberto Plaza. Cabe destacar en este punto que en ese momento el sonido digital del disco compacto prácticamente dominaba el mercado, junto a la mencionada balada miamizada. Es precisamente el nuevo formato con los conceptos asociados de remezcla y remasterización el que proporciona un nuevo impulso a la canción romántica de antaño. De esta manera es posible encontrar en el mercado remasterizaciones de ediciones originales de la música que lideraban los gustos populares en los tempranos 70. Es importante destacar que no se produce acá un relevo en términos de propuesta, sino más bien una convivencia de sonoridades. En términos de difusión, esta tendencia se verá reflejada hasta el día de hoy, principalmente en la radiofonía de provincia y en los espectáculos en vivo. Resulta indudable que la aparición del cassette y su condición de reproducción no solo actuaron como un agente democratizador y vehiculante de propuestas musicales. Con ello se incrementó lo que el investigador George Giudice señala como copia social. Posteriormente derivada sin ambages en una abierta piratería de contenidos digitales de todo tipo e instalada como un verdadero modelo de negocios al amparo de una economía sumergida. Ciertamente el pirateo o sampleo se encuentra presente en la protohistoria de cualquier rapero de la década del 90 como modo de producción, previo al acceso a diferentes programas o software para construir sus bases rítmicas. Si a ello sumamos la aparición de la multipista MT2X puesto en el mercado por la firma japonesa Yamaha, a comienzos de los años 80, estaremos asistiendo a un giro sin precedentes en la producción musical que redefinirá los roles dentro y fuera del estudio de grabación. La tecnología entonces había llegado para revolucionar la escena no solo desde lo técnico. Como señala Michael Shannon, comillas, las grandes corporaciones han puesto en el mercado dispositivos que permiten a la gente transgredir las leyes con las cuales opera ese mercado, cierre comillas. La principal consecuencia de esto es que finalmente han posibilitado el acceso al terreno de lo artístico o lo musical de un contingente cada vez mayor que no requiere de conocimientos musicales o técnicos acabados para lograr un propósito, incidiendo de esta manera en la calidad de las producciones. Lo importante es el mensaje y no cómo se escucha, al menos en un primer momento. Si el sintetizador había reemplazado ciertos timbres y músicos, esta vez el ritmo venía a ocupar un lugar preeminente en un modificado formato canción, desplazando a la melodía a un segundo plano. Pero esto se da en un contexto determinado, en nuestra opinión, por el modelo económico neoliberal que gobierna en la práctica toda Latinoamérica, cercenando desde la educación los filamentos que posibilitan procesos reflexivos profundos. Es importante destacar que el repertorio grabado en el periodo 1950-1990 en Chile pertenece mayoritariamente a autores extranjeros, siendo Buddy Richard una excepción en la construcción de un repertorio propio de tal magnitud que es versionado por figuras internacionales como la argentina Valeria Lynch y el nicaragüense Hernando Zúñiga. Paulatinamente se irán incorporando nombres como Juan Carlos Duque, Juan Andrés Osandón y Gogo Muñoz en la composición,
y las voces de Fernando Casas, Alejandro de Rosas y Luis Jara, que funcionan más bien desde lo que la industria anglosajona denomina One Hit Wonder. Con un sonido más cercano al pop, esta vez como dúo, La Sociedad representa quizás uno de los últimos éxitos de la industria, junto a la mencionada Miriam Hernández y a una incipiente Montserrat Bustamante, hoy Mon Laferte, que desarrollará su carrera en México a partir del año 2007, siendo la artista chilena más exitosa en términos de ventas en la era digital. También en esta línea, el trabajo realizado por el sureño dúo Los Vázquez y que ellos denominan Pop Cebolla, entrega una sonoridad interesante desde el uso del acordeón y las trompetas, vinculándose de esta forma con la ranchera y la cumbia ranchera, vertientes de larga data y que recogen la temática amor-desamor con una masiva aceptación, una especial difusión en provincias y con una contundente producción discográfica a través de los años y presencia constante en espectáculos en vivo. En relación a la era digital, señalemos que puede considerarse probablemente como la última y más grande revolución en términos de consumo de música, con plataformas como YouTube, Deezer y probablemente la más exitosa en el último tiempo, Spotify, representa un crisol gigantesco donde caben todos los estilos, todas las épocas y en el que el auditor tiene un poder absoluto sobre los contenidos y el modo de consumo gracias a la confección de listas de reproducción que rompen la linealidad del tiempo. Ciertamente, la era digital implica, entre otras cosas, la democratización de contenidos y herramientas o recursos. Las facilidades y opciones que ofrece el Internet permiten hoy que una generación cada vez más joven y con un discurso muchas veces cuestionado en fondo y forma tenga literalmente millones de reproducciones o visualizaciones. En ese contexto, la música urbana, conformada mayoritariamente por el reggaetón y el trap, se hacen eco de un discurso que da cuenta de la forma en cómo y desde dónde ven la relación amorosa jóvenes que se ubican entre la pubertad y la juventud, visión muchas veces vinculada a factores extramusicales. El discurso de la relación amorosa en la música urbana refiere indistintamente al hedonismo, a la estética visual de la ostentación y, por cierto, al poder en todas sus formas. ¿Pero esto de qué es indicativo? Creemos necesario rescatar lo señalado por el compositor y cantante británico Sting cuando señala que el puente de una canción es una suerte de terapia, en el sentido de poner en la canción un acorde diferente que finalmente resuelve en la coda. En sus palabras, la música moderna refiere a un círculo vicioso, una verdadera trampa que hace encajar a esa canción con otra indefinidamente, sin resolver crisis alguna. En los años 60 la tecnología puso al alcance de los jóvenes el tocadisco portátil o pick-up, factor determinante pues la juventud entonces pudo trasladar la escucha desde el living familiar a un espacio privado. Cabe preguntarse si la llamada nueva ola hubiera tenido el mismo éxito sin ese pequeño factor provisto desde la industria cultural. De igual forma, hubiera tenido el mismo grado de proliferación la música prohibida en dictadura si no se hubieran existido el cassette y el reproductor portátil conocido como personal estéreo. Los hechos dan la razón a Michael Shannon y la tecnología ha abierto puertas que parecen difíciles de cerrar. Hoy los tiempos claramente no están para, comillas, caramelos de menta yo te traigo nena, cierre comillas, y canciones como Bellaca, Ta soltera o Quiere que la ponga en 4K son una prueba de ello. Contextualicemos lo anterior señalando que pocos años después del éxito de Lalo Valenzuela y sus caramelos de menta, los galos revolucionaron la escucha con Cómo deseo ser tu amor, una canción que fue privada fortuitamente de la clásica introducción, gritando desde el inicio y literalmente una declaración que hoy sonaría al menos mojigata, pero era lo que se podía decir y cantar en tiempos de un Chile donde lo más revolucionario era ser colérico. Esto queda graficado en las palabras de Roberto Zúñiga, baterista y fundador de la agrupación, quien señala: antes costaba mucho declararse y hacer otras cosas. Para llegar a grado 3 era eterno, porque estaba lleno de tabúes. Entonces, cuando grabamos ese disco, tú lo regalabas y ya te estabas declarando. Éramos la voz de los tímidos, dice Roberto Zúñiga en una entrevista realizada en octubre del 2014. Estructuralmente, no repararemos aquí ontológicamente en el concepto música, debemos señalar que las expresiones urbanas, como el reggaetón y el trap, proporcionan características definidas que pueden resumirse como sigue.
Los exponentes se identifican con seudónimos o apelativos que los valida al interior de una comunidad. No existe en ellos alusión a cualidades musicales o personales. Los tiempos de La Voz del Corazón, El Zorzal Criollo y otro por el estilo dieron paso a Polimá West Coast, Pailita, Marcianeque, El Jordan 23 o Young Sister. Las canciones presentan una preeminencia absoluta del ritmo, generado digitalmente, y evidencian una escasa presencia de instrumentos armónicos o acústicos, y por ende de texturas. No existe desarrollo lírico en los textos, sino más bien textos funcionales a un ritmo determinado, aunque presentan la dicotomía tú, yo, y en ocasiones configuran un nosotros. El protagonismo es privativo de él o los solistas si se trata de un dúo, y la indumentaria a la que comúnmente se hace mención en el texto cantado es siempre de carácter ostentoso. Desde un punto de vista sónico, la percusión tiene una presencia fundamental y carente de matices. En este punto es importante señalar que en términos de producción sonora, la música urbana suena prácticamente de la misma forma en todo tipo de dispositivos sin perder planos sonoros. Esto se debe principalmente a su origen digital. Los resonadores de los vocalistas son esencialmente nasales. No existe un trabajo vocal, aunque muchas veces el uso de afinadores digitales genera un efecto que el musicólogo argentino Cristian Viñafañe denomina certeramente melisma digital. El gran soporte del género urbano lo constituyen sin duda las externalidades. Y como responde a una suerte de autopoiesis, no es posible ni recomendable, mucho menos justo, un análisis desde el concepto tradicional de música. El gran dilema que plantea la música urbana es precisamente lo que representa la denominada sociedad de la inmediatez, la instantaneidad y la cultura de lo desechable propia de los tiempos actuales. Un estudio realizado por la UNESCO el año 2016 reveló que los jóvenes chilenos utilizaban en ese momento un promedio de 400 palabras para comunicarse. Hoy probablemente ese número sea mucho menor, si consideramos el uso de emojis o palabras modificadas en su raíz, pero que logran finalmente el objetivo de comunicar. En ese contexto en el que han crecido los actuales exponentes de la música urbana, es comprensible la construcción de textos que resignifican y trasladan la relación amorosa a un terreno donde es evidente la cosificación femenina, la misoginia y el machismo, entre otras variables. Y quizás sea esa la cara más visible del efecto social del modelo económico aludido anteriormente y que minimiza la importancia de la educación en el más amplio sentido ante un omnipresente exitismo económico. Vinculo esto con lo que señalaba recientemente el maestro Ociel Vega, ¿no? ¿Cómo logramos retrotraer? ¿Cómo volvemos a la esencia? Comillas, besos y violines no se llevan más. Dame una patada y yo te amaré, cantaba la banda UPA en los años 80, pero aún con una estructura armónica sosteniendo ese profético discurso. Estamos en presencia de una economía de recursos en estado puro, pero con gran aceptación y un público cautivo. Lo desechable, sin culpa de por medio, ha llegado al registro sonoro, contrario a la práctica de los inicios de la industria, donde, de acuerdo a lo señalado por el ingeniero Luis Torrejón en entrevista concedida el año 2016, cito, grabábamos pensando en que las canciones durarían para siempre. Esto indudablemente implica un sentido historicista de una práctica cultural, como la grabación sonora, que conlleva una perspectiva epistemológica. Finalmente, la consecuencia más evidente en una primera lectura de este fenómeno es que de la última modalidad de la canción romántica, le hace reggaetón o trap, para bien o para mal, difícilmente alguien pueda, en un futuro cercano, hacer un cover o una versión. Muchas gracias. Agradezco. ¿Sí? 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 Nada, agradecer a Sergio una ponencia maratónica y rápida y exacta de la evolución de la música romántica. Y increíble cómo en tan 20 minutos, no sé cuánto fue rápido, ¿no? Pero fue muy clara. Y cómo evolucionó. Así que, de verdad, una excelente ponencia, clara. Y no sé, a mí me quedó muy claro cómo evolucionó más en lo formal. Bueno, también en el contenido, pero también en lo formal, como dices tú, ¿no?
como otro instrumento. Me llama mucho la atención cuando tú haces el corte, la música romántica con el grupo musical, es el golpe de estado y empieza el solista. Me llama mucho la atención ese corte. No sé si es casual, no sé si tiene que ver con el golpe, pero es muy curioso, ¿no? Como ahí comienza el solista y lo colectivo desaparece. Sí, una respuesta muy breve. Lo que pasa es que, como en todo colectivo, siempre hay muchos intereses, hay muchas visiones. Entonces, lamentablemente, bueno, eso pesa por un lado, ¿no? Y lo otro es que, en general, las bandas que cultivaron la balada electrónica, lo que se conoció como rock cebolla también, era que muchas veces por un tema de marketing, los sellos presentaban al grupo, por ejemplo, no sé, Los Golpes canta, y ponían en la portada del álbum, canta Rubén Alegre, Los Ángeles Negros canta Germain de la Fuente. Entonces eso evidentemente iba mellando, ¿no? Iba generando roces al interior porque, por ejemplo, en el caso de Los Cristales, el compositor de que la gran parte del repertorio propio de ellos era el bajista Luis Alarcón junto con Gastón Vargas Mora, que era el guitarrista principal. Pero no ponen al frente a Leonardo Palma. Entonces, pero era muy común darle mayor énfasis, importancia al vocalista. Entonces yo creo que eso genera una suerte de pugna, de tirantez al interior de las bandas, pero también evidentemente que el golpe de Estado cierra espacios donde ellos se presentaban. Y eso también incide, por supuesto. Gracias. Aplausos, por favor.